En el aire, Juan Manuel Cao. A fondo. Bueno, hoy fue pospuesta la audiencia en Miami de Víctor Manuel Rocha, el diplomático acusado de espiar durante más de 40 años para Cuba. Pero, ¿por qué fue suspendida esta audiencia? ¿Hay alguna trama subterránea bajo la ya de por sí intrigante conspiración de los servicios secretos castristas? Hoy tendremos la presencia de un testigo de excepción de cómo funcionan los tenebrosos y agresivos organismos de espionaje cubano. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Muy bien, ese testigo de sección es José Cohen, que fue oficial de la inteligencia castrista. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Manuel. Y viene de la mano de Miguel Cosío, que es nuestro gerente general de la cadena de radio y de televisión y también periodista. Gracias, Juan. Si me permite empezar por Miguel con la pregunta que lancé al principio. ¿Por qué se pospuso esta audiencia? Bueno, hay tres posibilidades. La primera, la obvia, es que la defensa habría pedido más tiempo para revisar el caso, prepararla. La segunda es que la Fiscalía estaría acumulando más pruebas y quizás más cargos. Pero la tercera, que es la que yo me anoto y he podido investigar un poquito, es que la audiencia la fijaron, por cierto, para el 24 de enero el 24 o el 12, habría que buscar ahí, el 12 de enero del 2024. Ajá. O sea, hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Mi impresión, y lo que he podido hablar con varias fuentes, es que quizás lo que se está trabajando en la Fiscalía ahí es... está la reasignación del día. Así es, ahí lo que vemos es el día 12, hay dos cosas importantes. A la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Mi impresión, y lo que te decía que he podido averiguar y hablar con varias fuentes, es que quizás lo que se está trabajando es en un acuerdo de culpabilidad. Es decir, que el señor Manuel Rocha pueda reconocer, si no todos, algunos de los cargos que se le imputan y empezar a colaborar. Lo hemos visto anteriormente en muchos otros casos, incluso en el caso de Ana Belén Monte, aunque tuvimos aquí a Pitlab, buen amigo de nuestro querido José Cohen, quizás lo que estamos viendo es eso, un proceso mucho más amplio y vamos a ver lo que sale. Esa es mi opinión y el 12 de enero hablaremos si estaba yo en lo correcto o no. Un acuerdo de culpabilidad. Bueno, acusado de trabajar para los servicios cubanos, es decir, dicho en buen cubano, espiar para Cuba durante tantos años. Me engancho de esa especulación y entonces le pregunto a José Cohen, claro, sería una pregunta más bien para un abogado, pero de todas maneras no sería precipitado ese acuerdo porque yo no haría un acuerdo hasta que él no entregara toda la información posible. Si se llega a un acuerdo donde ya le rebajan los años, después puede darse el lujo de no hablar. Yo creo que hay un elemento también, aunque no soy experto en cuestiones legales, y es que una investigación de esta naturaleza lo hace una institución completamente compartimentada. O sea, si el FBI fue quien investigó a este hombre, probablemente el resto de las agencias no estaban al tanto de los detalles de lo que estaba funcionando. Y al parecer puede ocurrir que cuando se lanza esto ya públicamente, pues muchas agencias dicen, espérate que yo tengo algo que aportar. Este hombre estuvo aquí, este hombre estuvo acá, hay riesgos aquí, y yo creo que lo que pudiera también, además del acuerdo de culpabilidad, enriquecer con las demás agencias que tuvieron que ver con esto, incluyendo la CIA, el Departamento de Estado, la causa, porque ellos investigan, pero compartimentan la investigación. No es que esa investigación se hace en coordinación con las demás entidades de gobierno. Sí, yo no le regalaría un acuerdo hasta que no esté seguro de pero que sí puede ser, ha hablado todo lo que se necesita que hable, porque son 40 años. 40. De aquí a enero yo creo que no hay tiempo de hacerle los interrogatorios correspondientes. No, y una cosa es lo que él habla y otra cosa es lo que los demás gente saben. Claro. Entonces hay muchas cosas ahí para... Es una posibilidad, repito, es una posibilidad para que luego no digan que yo dije. Es una posibilidad y yo tiendo a creer eso. No, acuérdate que mi trabajo es desconfiar, sí, ¿no? Sí. Preguntarme cosas, digo, bueno, y si pasa esto es otro. Verdad, es verdad. Entonces, haciéndome esa pregunta, he tenido la mala sensación
de que de alguna manera este tipo de eventos Cuba lo aprovecha también porque aumenta el prestigio de ellos como una gran agencia de inteligencia que es capaz de penetrar durante 40 años. Bueno, le sirve para presentarse ante Irán, ante Rusia y sacarle dinero. Y entonces ahí yo digo, ellos también han sido penetrados y no se habla mucho de ello. Y me imagino que es la idea de que José Cohen esté aquí, porque yo tengo entendido, que no se ha hablado hasta ahora, pero que en Cuba hubo una red de espionaje anticastrista que ellos durante mucho tiempo no detectaron. No, mira, el caso de José. José, desde que llegó en el año 94, poco después que ya pasó todo el periodo de cooperación con las autoridades de los Estados Unidos, José, por lo menos de que yo recuerdo, lo conozco hace mucho más de 20, 25 años, ha ido apareciendo en programas de radio y de televisión sobre varios temas. Lo que José nos trae esta noche es algo que nunca se ha revelado. Hace unos días que compartimos con Pit Lab y con nuestro buen amigo Enrique García, sacamos solo una punta del iceberg. José encabezó del año 1987 al año 1994, y Cuba nunca ha hablado de esto, ni tampoco Estados Unidos, una amplia red de espionaje que él te contará. Tenía más de 20 personas, entre oficiales del Ministerio del Interior, colaboradores de la inteligencia cubana, colaboradores extranjeros, incluso agentes de la inteligencia cubana y civiles en Cuba. Esa red fue importantísima y ojalá algún día José escriba su libro y narre un poco, pero aquí te está dando la primicia hoy. A ver, entonces mi pregunta directa es, la idea de que los servicios de inteligencia cubanos o que el Ministerio del Interior es impenetrable dentro de Cuba, porque fuera se ha dado el caso de Francisco Ávila Ascuy, que pues era un doble agente, se ha dado, bueno, el caso de Enrique García, etcétera, pero ¿no es verdad que son impenetrables? No, no se produce. Porque ellos venden eso. Mira, nosotros todos vivimos en Cuba, creo que ustedes también, ¿verdad? Y todos sabemos que en Cuba ocurre una cosa que se llama, que tiene que ver con psicología además, que se llama el síndrome del condicionamiento social, así como es. Y es que hay una doble moral, o sea, está el comportamiento social para buscar la aceptación del resto y está el comportamiento privado. Pero todo el mundo sabe, todos los que hemos vivido en Cuba, desde nuestra niñez, sabemos que lo que tú dices y aceptas en Cuba en realidad es falso. Y hay un fenómeno, yo estudié matemáticas en el área de la criptología, una carrera especial, ¿ok? Y yo fui captado a estudiar matemáticas por mis notas. Y después empecé a trabajar en el departamento o en la dirección de inteligencia. Primero trabajé en criptología, en la 11ª dirección. ¿Qué es criptología para el que no entiende? Para la que sepan, la criptología es una ciencia matemática que se dedica a dos cosas específicas. Una cosa que se llama criptocomposición y otra cosa que se llama criptoanálisis. La criptocomposición es la manera de cifrar los mensajes, por ejemplo, de los agentes o de los gobiernos en todas partes del mundo con sus embajadas. Eso se llama criptocomposición porque tú creas las claves para tú cifrar los mensajes y que no pueda ser capturado por el enemigo. Y está el criptoanálisis, que fue en lo que yo me especialicé, que es en el éter, captar a través de antenas los mensajes en números cifrados, y entonces viene un análisis matemático para tratar de dar con la clave y romper que eso es lo que básicamente hacía la base de Lourdes. Eso es una obsesión para los chinos desde Cuba. Todas estas cosas que ellos establecen allá como bases militares, la prioridad es justamente tratar de romper las comunicaciones del Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, el gobierno de Estados Unidos, y eso fue lo que yo estudié. Eso fue lo que yo básicamente estudié, pero después trabajé y comencé a trabajar en el servicio de inteligencia. Primero en el espionaje industrial, porque era afín a lo que yo había estudiado, y después en el departamento M1 que atendía a Estados Unidos. ¿El espionaje industrial qué se dedica? El espionaje industrial específicamente lo que se dedicaba era obtener tecnología secreta de las compañías privadas en Estados Unidos, algunas de ellas a uso militar, muchas de las cuales que yo recibí, pasaron por mis manos. Jamás y nunca Cuba estaba en condiciones de usarla, pero sí de negociarla y de entregarla a los países enemigos de Estados Unidos, como
Rusia, la Unión Soviética en aquel entonces, China, Corea del Norte, Irán. O sea que para mí Cuba, aunque vive esta doble moral y aunque todos sabemos que es falso, es muy peligroso, extremadamente peligrosa, no por la capacidad que tenga de agredir a Estados Unidos directamente, sino por la capacidad de convertirse en un trampolín para los enemigos de Estados Unidos que sí pueden hacer uso de esa información. En el caso de José, tú le preguntaste hace un momento el tema de si los servicios cubanos, que lo pintaban como la última Coca-Cola del desierto, si era vulnerable, que es una de las cosas que... Pregunta directa, o sea, ¿ha sido vulnerado en algún momento? Que él te cuente lo que ellos pudieron montar siendo unos jóvenes, 20 y tantos años, siendo el primer teniente de la Dirección de Inteligencia que atendía a Estados Unidos, y cómo lo hicieron y por qué. Vamos a hacer algo, porque como es algo que merece pues, una explicación más detallada, les invito a una pausa. Cuando regresemos, el testimonio de que no son impenetrables, cómo los servicios de inteligencia castrista realmente también son víctimas de digamos que prueban de su propio caldo. Volvemos. Porque siempre se habla, Cuba penetró, Cuba entró, parece que ellos son los James Bond de los super espías, pero sin embargo ellos también han sido penetrados y José Cohen dirigió, me está diciendo, una red de espías que trabajaban para la CIA dentro de Cuba. ¿Eso es lo que entiendo? ¿Es así? Bueno, eran una red de amigos dentro del servicio de inteligencia, porque una cosa es ser agente, otra cosa es ser oficial de inteligencia. Si el oficial de inteligencia atiende a diferentes agentes. Claro. Como eran los 5... Yo le llamo a una red que la conformamos a través del tiempo, donde participaron oficiales de inteligencia activos. Uno de ellos vino conmigo en la balsa, ¿ok? Imagínate tú, había estado años en Inglaterra, en el centro de Londres, en el centro de Nueva York. Otro, bueno, pasó años en prisión sin que le pudieran, creo que, demostrar absolutamente nada, pero bueno. Y también habían empresarios cubanos que trabajaban conscientemente para el servicio de inteligencia tratando de violar el embargo. Trabajaron en la red. Todos conocían que yo trabajaba en la inteligencia y por eso lo considero parte de la red, porque ninguno me delató sabiendo mi posición dentro del servicio de inteligencia. Habían artistas, habían personas civiles, y yo creo que la causa de Cuba, cada cual desde su posición debe hacer algo por cambiar el régimen. A mí me tocó esto, fue muy arriesgado, lo hice a conciencia, y lo hice a conciencia porque hay una cosa, yo creo que hay un mito alrededor del servicio de inteligencia cubano, y alrededor de todo esto, cuando salen casos de estas personas, que en realidad no fueron ninguna reclutada por el gobierno cubano. Todas estas personas se autorreclutaron. Desde Rocha, Ana Belén Monte, todos ellos tenían motivación. Por cierto, son Ana Belén y Víctor Manuel. Sí, lo dijiste el otro día. Oye, ¿verdad que sí? Parecen los cantantes. Y todos los casos que yo conozco importantes, incluyendo Nila y Bill, que eran agentes de espionaje industrial, los más importantes, fue de la misma época, el romanticismo de la revolución de Fidel Castro en la década del 70, todos eran inmigrantes o de origen hispano. Bueno, Ana Belén era puertorriqueña. Todos tenían los mismos. Yo creo que si tú haces una lista de personas de esa época y tú buscas quiénes aplicaron para los diferentes lugares. Los esposos Meyers. Los esposos Meyers. Yo creo que es muy fácil al FBI seguir pistas que lleven a personas como esta. Pero en realidad, ninguno que yo conozca, de estos casos, ninguno fue reclutado. Todos fueron personas que por su propia motivación y su sentimiento anti-norteamericano usaron la figura de Fidel y la Cuba para acercarse y hacerle daño a este país. Pero volviendo al tema. Correcto. ¿Ustedes trabajaron para la CIA dentro de Cuba? Sí, yo trabajé para la CIA, entregué información para la CIA dentro de Cuba. Yo, a través de esta red, tuve variedad de información dentro del servicio de inteligencia y fuera. Y yo me acerqué voluntariamente, ¿ok? Porque yo nunca había salido de Cuba a cumplir misión. Y creamos esto, que al principio era una situación tremenda, porque ellos decían, no podemos creer que jóvenes adoctrinados dentro del sistema puedan estar haciendo esto. Sí, pero o sea, ahí está la doble moral, ¿no? Eso fue lo que yo me di cuenta, la doble moral. El síndrome de condición, ¿cómo es? Síndrome de condicionamiento social es esto. Condicionamiento social. Es esto. Una cosa es la posición de las personas socialmente dentro incluso del servicio de inteligencia,
y otra cosa es su pensamiento privado. O sea, en Cuba todo el mundo sabe que todo es falso, que todo es mentira, que vivimos como, desde afuera esta gente ven como una pantomima que no saben identificar, pero nosotros que vivimos allí, entonces yo tuve la oportunidad de hablar oficial a oficial, de persona a persona. Y yo sé que corrí un riesgo, no era un día para otro, era progresivo, pero paraban descubriendo, o descubriendo no, paraban confesando la verdad. ¿Esto fue antes del caso Ochoa o después del caso Ochoa? Fue en paralelo, fue en paralelo. Porque el caso Ochoa resquebró la moral del Ministerio Correcto. del Interior. Ellos Sí. ya Porque estaban. las FARC le cayó encima la inteligencia, la Bueno, contrainteligencia yo de la viví todo FARC le ese fue encima. proceso, correcto. El control interno eran oficiales del Que MINFAR. respondían a Raúl. Vino Bermúdez Cutiño, lo pusieron de jefe de inteligencia, pero claro, yo hacía eso un poquitico antes, pero es verdad, tienes toda la razón. Este fenómeno de Ochoa y de Abrante resquebrajó una cosa que fue usada también a mi favor, porque había muchos disgustos, habían oficiales de inteligencia perseguidos por los militares, pero la verdad es que nunca pudieron descubrir nada y teníamos a la contrainteligencia militar arriba de nosotros. O sea, si yo me pongo a hablar aquí de cuentos específicos de cómo grababan a los jefes, de cómo habían situaciones internas dentro del servicio, tú te das cuenta de que son muy vulnerables. Son muy vulnerables por lo que tú acabas de decir, por la inmoralidad en que viven. José, Ahora, uno de los tantos anécdotas que tiene, que yo conozco muchas, una cosa importante empezaste explicando el tema de la criptología. Sí. Y hace una semana y media, Juan Manuel, tuvimos a PitLab aquí, hablamos el tema de la radiocomunicación. Yo sé que ustedes pasaron a los Estados Unidos información importante para poder descifrar ¿Correcto? los mensajes que La Habana le mandaba no solo a Ana Belén, sino a sus agentes aquí. Hace un tiempo tú me explicaste cómo era el sistema de códigos abiertos que manejaba Cuba. que sea a través de Radio Habana, Y Cuba. cómo ustedes... Sí, pero en el tema de los mensajes concretos cifrados, no solo para la red Avispa, sino para Ana Ya Belén. el FBI los tenía porque Francisco Ávila Ascuy era un doble agente y él me mostró, tenemos que sacar ese video, todo, o sea, pero cómo funcionaba todo y pero la idea es pero los cómo códigos- descifrarlo. Si tienes en tus manos el papelito que le dan con lo que significa cada Sí, pero combinación los de números, códigos ya lo encriptados. puedes- Es que no Pero es un papelito, tú no, sabes. Los códigos encriptados. Los a vi yo ver, que se diluyen con la Ellos, boca y todo. esa red de los códigos encriptados, y hemos hablado del caso de Rolando Sarraf, que pasó quería preguntar, muchos años en prisión. ¿Tú nos puedes explicar el caso de los códigos encriptados que ayudaron tanto a los servicios de contraespionaje Bueno, de los Estados Unidos? lo primero que quiero decirte es que eso denota el poco profesionalismo del servicio de inteligencia cubano, porque usaban al parecer Eso usaban es. el mismo sistema de codificación para todos sus agentes. Exactamente. O sea, que si cogían a uno, cogían al resto. Lo otro es que Por probablemente eso no lo estoy... tenían con Panchito. Ajá. Nosotros lo que hicimos, yo habiendo estudiado criptología, ¿ok? Lo que hicimos fue enfocar en obtener la información justamente, porque sabíamos que eso decidida toda, con la que el sistema, el régimen cubano cifraba sus codificaciones con agentes importantes. Cuando nosotros tenemos información a través de este equipo de trabajo, que yo soy personalmente quien la entrego, yo fui quien la deposité en un lugar en Cuba, antes de escaparme en una balsa, ¿ok? En una vía de tren. Sí, correctamente, en un lugar, aquí fue. Ok, esa información la obtuvimos porque yo sabía que si obteníamos esa información, yo no sabía quiénes estaban. Yo no te puedo decir que yo conocía a ningún agente que fue descubierto, yo no podía dar nombre. A lo mejor otras personas podían hablar de Ana Belén o tenían sospechas. Yo no tenía el nombre, yo tenía la manera en que ellos se comunicaban. Claro que yo sabía que si esa información se entregaba, tomaría un tiempo, porque eso no es llegar y decir, bueno, tú no sabes ni en qué frecuencia transmiten, ni la hora, ni cuándo es falso, porque cuando tú estás transmitiendo, un día es falso y un día es real. O sea, no pienses que siempre la comunicación, entonces los códigos que llegan y que se cifran, es complicado. Eso ni siquiera lo hace el FBI. Hasta donde yo tengo entendido, ni lo hace la CIA, lo hace la Agencia de Seguridad Nacional, que para mí es la cosa más sofisticada que hay en términos de criptología y de este tipo de comunicación. Entonces, por eso es que yo entrego eso en el 94, justamente antes de salir, pero tomó un tiempo. Yo me imagino que tomó un tiempo lograr descifrar
toda esta gente, pero fueron cayendo uno atrás del otro. Es como que yo tenga sospechas sobre fulano y lo confirmé descubriendo sus comunicaciones. ¿Cómo no? Vamos a ir a una pausa y entonces ya mencionaste a Rolando Sarraf. Para el público, Rolando Sarraf es el hombre que entregan a Obama a cambio de los 5 espías, que supuestamente era un especialista en criptología, pero nosotros sabemos que en realidad es graduado de periodismo. Entonces la pregunta, la pregunta clave para cuando regresemos es, ¿era Rolando Sarraf miembro de la red de Cohen en Cuba? Ya volvemos. A ver, yo vengo a lo mejor un poquito belicoso, ¿no? En el sentido de que me preocupa. Conocimiento. No, pero me preocupa la idea de que sin querer terminamos glorificando los sistemas de inteligencia. Yo soy de los primeros que digo que hay un montón de espías, que hay que andar al hilo, de que no se puede estar. Que el gobierno cubano es un gran aparato de inteligencia y sin entender eso no entendemos cómo funciona. Pero eso es una cosa y la otra es que de repente ellos intimidan. Fíjate lo que le dicen a los presos cuando se van a ir. La revolución tiene brazos largos, tenemos muchos amigos, no te creas que allá afuera baja. Y hay mucha gente que ese miedo los persigue hasta acá. Sí, y eso le funciona al régimen castrista, ¿no? Algunos sí, pero yo hice todo eso en Cuba. El régimen es una cosa, un montón de personas inmorales. O sea, viven obsesionados con lo que combaten. Yo no conocía a ningún oficial de inteligencia que tuviera una Makarov. Andaban con Smith-Wesson, armas americanas, sus hijos vestían los uniformes militares del Army. Hay un nivel de dualidad, de inmoralidad, que lo hace vulnerable. Ahora, que no todo el mundo se detenga a correr determinados riesgos como los corrí yo, como lo corrió un equipo, que además no es una, ustedes le dicen como una red, pero en realidad éramos amigos, vamos a hablar en esos términos. No es que yo me puse a reclutar a nadie, eran gente consciente, gente preparada y gente que cuando hablabas en privado te vas a dar cuenta que una cosa era el síndrome del condicionamiento social, buscar la aceptación del resto, y otra cosa era su pensamiento en privado. La persona que vino conmigo en la balsa había estado 6 años en Nueva York y 5 en Londres. Yo no había salido de Cuba, pero te estoy hablando de un... ¿Y no era Aspillaga? No, Aspillaga en el 80... Yo hablo del 87, pero en realidad todo esto ocurre en mi caso, del 90. Yo siempre hablo del 87 de Aspillaga para acá. Aspillaga no tiene nada que ver con esto. Okay. Ni tampoco Enrique, que es mi amigo. Sí sirvió de inspiración para muchos, ¿está bien? Enrique para mí es un héroe, de verdad, una persona entregada. Pero lo que te quiero decir es que todas estas personas que participamos sabían que yo trabajaba por el Servicio de Inteligencia y todas cooperaron. Los empresarios millonarios que supuestamente iban a Cuba para romper el embargo, cuando yo hablaba en privado con ellos, sabiendo ellos que yo era oficial de inteligencia, me decían, ¿qué tú quieres? ¿Qué es lo que tú crees? Esto no sirve para nada. O sea, todo el mundo, incluyendo los que van a Cuba, descubren esa realidad. Yo no creo que alguien pueda decir que el Servicio de Inteligencia cubano es un mito. Y esa arma larga, yo sé que eso afecta a algunos, porque no creo que todos los que yo conozco vengan aquí a hacer lo que yo hago, lo que hace Enrique, ¿ok? Claro. Pero yo no creo en nada de eso. Y no es porque yo esté confiado. Son peligrosos, pero claro. Pero de todas maneras, lo que tú dices es verdad. Fíjate la doble moral. Ninguno quiere ir de misión a Luanda. Claro. Todos quieren ir de misión a Miami, a París, a Londres. Claro. ¿No? Porque y viven obsesionados, por supuesto, son los más procapitalistas, pro-occidentales que todo con una inmoralidad impresionante, ¿no? Que ellos han tratado de glorificar a través de programas como En Silencio ha tenido que ser, Julito el Pescador, 17 instantes de una primavera, o Sector 40, etcétera. Ellos manejan eso de y todo modo, eso, ¿no? También, Juan Manuel, tu testimonio es importante por eso, ¿no? Porque pero yo quisiera hablar, Juan Manuel, una cosa importante que la gente no sabe y todo eso que hemos dicho ya está más que dicho. El caso de Rolando Sarraf. Y hay una... Que hable, yo le invito al señor Sarraf que acaba de dar la cara. Que hay una confusión. Aquí desde qué año esperando porque hay una confusión. Hable. ¿Qué tiene que ocultar? Eso, el tema es que cuando uno llega a este país... pero tú estás aquí. Sí, pero se ha hablado de Alcibiades Hidalgo, que se jugaba la vida hablando. Son dos casos porque Sarraf no habla. Son dos casos diferentes. Cuando se produce el anuncio del acercamiento, el 17 de diciembre del año 2014, que Obama anuncia el acercamiento, la política de deshielo, como se ha llamado, y hay el intercambio de Alan Gross y Rolando Sarraf por los 3 espías de la red avispa que quedaban en prisión, la gente dice, bueno, Sarraf fue la moneda de cambio.
En realidad, y eso no se ha dicho mucho, la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia y otras agencias fueron los que presionaron para sacar a un hombre que había servido a los Estados Unidos y había quedado atrás. Yo eso no me lo creo, te soy sincero. Bueno, yo creo que la administración Obama necesitaba No, Juan Manuel, perdóname un que te diga. pretexto Perdóname para hacer lo que hizo. No, pero eso es otra cosa. Perdóname que te diga y te lo aclaro. Ben Rhodes, el hombre que llevó las negociaciones por parte de la administración Obama, está publicado. Yo no haga lo que El diga Ben Rhodes, le régimen creo de nada. Cuba. De No, verdad que no. pero si tú niegas eso, imagínate. No le creo nada, pero si él fue artífice de eso, que volvió la traición. Pero estamos Bueno, hablando de Rolando Sarraf. Bueno, yo no digo. Estamos hablando de yo dos no lo cosas conozco, no sé qué diferentes. hizo. No, estamos hablando de dos cosas diferentes. Rolando Sarraf, la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, no quiso dejar a ese hombre atrás. Y trabajó con él y para él. En esa red que ha mencionado. Con él trabajó. Y, Bueno, eso no lo había dicho, le pregunté, pero no me lo había dicho. No. A ver, vamos. Y hay una confusión en cuanto a ver a lo su que dice papel. Miguel, hay una cosa. Primero, las condiciones en que yo llegué a Estados Unidos fue en una balsa. Yo me escapé de Cuba. Y ahí fue que ellos empezaron a entender lo que había ocurrido. Acuérdate que yo estaba en Cuba y no sabían a ciencia cierta. Y tomó un tiempo verificar toda la información que yo entregué. ¿Estamos de acuerdo? Eso no fue, yo confío en Cohen. No. Vamos a ver quién es Cohen, porque este tipo no sabemos ni en los archivos yo estaba. Rolando entró a Estados Unidos en condiciones diferentes. No es que él pueda o quiera venir aquí. Yo no sé los términos que... Ya pasó ya, ha pasado sí, tantos pero hay años. una negociación ¿Qué? entre gobiernos. No hables nunca. Sí, pero es un poquito más delicado. No puedo pensar que él no venga acá como no vengo yo a denunciar el régimen porque él no quiera. No quiero llegar al punto de entender, porque yo soy un hombre libre. Él es un hombre libre también, pero en determinadas condiciones porque fue intercambiado. Y lo otro importante es esto, la decisión de hacer ese intercambio, la insistencia, es lo que da medida de la grandeza de los servicios especiales. Eso no es el presidente. Quien toma una decisión de eso no es el ejecutivo, él no sabe nada de eso. Correcto. Quien lee lo que escribió Obama no es Obama. Fíjate lo que te estoy diciendo. Quien lee lo que escribió Obama no es Obama ni su asesor. Esos son los servicios encargados de... A ver, hagamos algo. A ver, necesitamos más programas para aquí para Y revisar la historia. Para organizarla, para que No, te y para cuenten las entenderlo, porque interioridades. de eso se trata. Lo que se trata Lo aquí es de tratar principal, de entender. y te agradezco el testimonio, que es, como dice Miguel, algo absolutamente nuevo, que es la idea de que ellos también son vulnerables, que no se crean que son Muy vulnerables. que son la mamá de Tarzán ni nada por el estilo, y que además usan todo eso para intimidar al pueblo y para intimidar a los exiliados, lamentablemente. Les agradezco de verdad. Gracias. Y que se repita, ¿no? Volvemos. Sobre todo las anécdotas de Me Cohen, tomo un que- tilo antes de ir el... No, te voy a dar algunas cosas para que te leas. Ok, dale. Muchísimas gracias, Miguel Cosío, muchas gracias. Oye, gracias a ustedes. José Cohen, nos conocemos hace 20 años, ¿no? Sí. Desde que llegó, y no es la primera entrevista que tenemos con él, así que gracias por traer algo Gracias a nuevo ustedes. tanto tiempo Muy después. amable. Y cuando regresemos, el doctor Marcel Felipe para hablar, también lo voy a meter en esta discusión, ¿no? Pero de la Iniciativa Democrática y Económica Alternativa IDEA.